Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En el día de hoy, la palabra de Dios que tomamos desde la carta que escribe San Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 1, del 1 al 7. Gracia y paz a ustedes, nos dice San Pablo. Pablo, servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la buena noticia de Dios, quien ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nacido por línea carnal del linaje de David y constituido por el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con poder a partir de la resurrección. Jesucristo nuestro Señor, por medio de Él recibimos la gracia del apostolado, para que todos los pueblos respondan con la obediencia de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos se encuentran también ustedes, llamados por Jesucristo. Estamos comenzando esta carta tan linda que es el Evangelio de San Pablo. Así se le llama, queridos hermanos. Es un resumen y es un repensamiento de toda la actividad de Pablo. Lleva después de tanto trabajar, después de tanto predicar, casi al final ya de su vida está escribiendo esta carta y se está refiriendo a Jesucristo como el único Salvador, se está refiriendo y diciendo cuál es el evangelio que él está predicando y le está comentando a todos los romanos. Ciertamente que Pablo no agota aquí toda su teología, no habla de todos los temas evidentemente, pero y cómo hace esa historia de la salvación. Este es un libro excepcional si nosotros queremos conocer lo que Pablo piensa de Jesucristo y lo que Pablo piensa sobre todo en esta reacción nuestra, es decir, del hombre con respecto a Dios. Y ahí intenta entonces ir leyendo poco a poco. Pablo algunas veces nos vamos de una manera muy mítica. Sin embargo, Pablo, que es un hombre parenético, es decir, un hombre que busca consecuencias reales de acción, la vida del hombre que se compromete, ¿verdad?, con la palabra del Señor. Es decir, con las obras, es decir, con el trabajo, con el empeño. Cuando le tenemos a Jesús en nuestra vida, entonces haciendo el bien a la comunidad, el bien a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.